en el tiempo de la tribulación. Vemos que el salmista David, amén, expresa cómo él se siente, expresa cómo él se sentía en el proceso que estaba viviendo. Y él comienza, amén, a escribir este salmo diciendo cómo él se sentía, que él se sentía que Dios estaba lejos, que él se sentía que Dios estaba escondido. Y él dice, te escondes en tiempos de tribulación. Y es ahí donde muchas veces nosotros pensamos de que Dios nos ha dejado, donde pensamos de que estamos solos, donde pensamos, amén, que ya no hay nadie con nosotros. Esa temporada, amén, de tribulación, temporada de soledad, la vivió el salmista David. Y hay muchos de ustedes que están viviendo esa temporada donde se sienten solos, donde no hayan que hacer, donde pareciera que Dios no está con ustedes. Y el salmista David vivió esa temporada, temporada donde sentimos que estamos solos, donde sentimos que Dios no nos está viendo, donde sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. Ahora, pero escucha bien. Este es un salmo muy poderoso. El salmista David dice que Dios no es que Dios se alejó de él. El salmista David dice, ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Fíjate que el salmista David nos revela en este salmo capítulo 10 que no es que Dios se haya ido de él. David dice que Dios se esconde en el tiempo de la tribulación. O sea que cuando tú estás pasando tribulación y pareciera que Dios no está contigo, David dice que Dios se esconde en el tiempo de la tribulación. ¿Con qué propósito Dios se esconde en el tiempo de la tribulación? Para que tú aprendas a caminar por fe y no por vista. El salmista David revela que cuando él se sentía solo, no era que estaba solo. El salmista David dice que Dios se había escondido en el tiempo de su aflicción. Y así hay muchos de ustedes que aparentemente ustedes piensan que están solos. Ustedes piensan que Dios los ha dejado, pero no se dan cuenta que en esa temporada de soledad es que Dios se ha escondido. Dios está cerca. Lo que pasa es que Él se esconde para que tú no lo puedas ver, para que tú no lo puedas percibir. Y Él se va a esconder en el tiempo de la aflicción, para que tú aprendas a caminar por fe y no por vista. Cuando Dios se esconde en los tiempos de tribulación, en los tiempos de proceso, Dios lo hace con el único objetivo de que tú aprendas a caminar por fe. Segunda de Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. Cuando Dios se esconde, Él quiere probar tu fe. Cuando Dios se esconde en el tiempo de tu aflicción, Él quiere probar tu persistencia. Él quiere que tú le demuestres confianza en Él. La Biblia dice en primera carta de Juan 5:4 que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Debes de entender de que Dios va a probar tu fe. Dios va a probar tu persistencia. Dios va a probar la fe que tú procesas tener en Él. Toda fe, si no es probada, no se garantiza que es una fe verdadera. Escucha bien. Para que tú digas que tengas fe en Dios, la fe que tú procesas que tienes en Dios va a ser probada. Toda fe que no es procesada no es garantía de que es una fe verdadera. Escucha bien. Por eso el salmista David dice que viviremos temporadas de tribulación, donde Dios decide esconderse, donde Dios, amén, decide ocultarse de nosotros. Pero David no dice que Dios se va. Mira, yo quiero que tú captes esta palabra. David no dice que Dios lo ha dejado solo. David no dice que Dios se fue. No, David dice que Dios se esconde. Escucha bien, aunque tú no estés viendo a Dios, debes de entender que Él te está viendo a ti. Que aunque pareciera que tú estás solo, tú no estás solo, porque Él te está observando. David dice que Dios se esconde. ¿Cuál es el propósito de Dios esconderte? ¿Con qué propósito Dios se esconde en el tiempo de tu aflicción? Que tú no lo veas a Él, pero que Él te pueda ver a ti. Es decir, que aunque tú no estás viendo a Dios en lo que estás pasando, lo más grande es que Él te está viendo a ti. Porque David dice que Dios no es que se va. David dice que Dios se esconde en el tiempo de la aflicción. Cuando Dios parece estar ausente, no es que Dios está ausente. Es que Dios está escondido para Él. Escucha bien. Para que tú aprendas a poner tu confianza en Él. Mira lo que sigue diciendo. David dice, ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová? Y te escondes en tiempo de la tribulación. David dice que Dios se esconde. No es que Dios se haya ido. No es que Dios no esté contigo. El problema es que Dios se esconde. ¿Por qué Dios se esconde? Porque Él quiere probar esa fe que tú tienes en Él. Si tú has dicho que le crees a Dios, Él va a probar tu fe. Él va a probar tu persistencia. Él va a probar, amén, esa confianza que tú has dicho que tú tienes en Él. David nos revela y nos enseña cómo viviremos temporadas
donde nuestra fe será probada, donde parece que Dios se ha ido, donde parece que ya Dios no está con nosotros, pero la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejare, la Biblia dice que con todo eso Dios te recogerá. Debes de entender que Dios no te va a dejar solo. Dios siempre va a estar ahí contigo. Que aunque tú no estés viendo a Dios, Él te está observando. Él te está mirando. Y si Él te está mirando, Él tiene cuidado de ti. Él tiene, amén, Él tiene cuidado de todo lo que a ti te hace falta. Por eso el Salmos, amén, 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Debes de aprender a echar tu carga sobre Dios. No vivir cargado, no vivir preocupado, que aunque tú no estés viendo a Dios, tienes que creer por fe. Escucha bien, creer por fe que Él está ahí contigo. A lo mejor tú estás viviendo esta temporada como la que vivió el salmista David. Temporada donde te sientes solo, temporada de tribulación, temporada donde no hayas qué hacer, temporada donde te sientes desesperado. Esa temporada la vivió el salmista David. Pero David nos revela que por muy solo que tú te sientas, tú nunca estás solo. Que aunque no estés viendo a Dios, no es que Dios no esté contigo. David dice que lo que Dios hace en el tiempo de la tribulación es que se esconde de ti, pero no es que Él no te esté viendo, no es que Él no te esté cuidando, no es que Él, escucha bien, no es que Él te haya dejado solo. David dice que Él se esconde. Escucha bien, Él va a probarte, que aunque Él te prueba, Él nunca se va de tu lado. Él te está observando, Él está probando tu fe. Él quiere ver cuál es tu reacción ante el proceso que estás viviendo. Porque si tú has procesado que le crees a Dios, Dios te va a probar. La Biblia dice en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Déjame decirte que las tribulaciones vienen con un propósito, para darte crecimiento, para darte madurez, para darte, amén, desarrollo espiritual. Cada vez que tú vives tribulaciones es para que tu fe crezca, para que tú ya no seas la misma persona espiritual, sino que tu fe vaya creciendo, sino para que tú vayas creciendo más espiritualmente. Los procesos y las tribulaciones vienen para que tu confianza en Dios se aumente. El salmista David nos dice que Dios se ha ido. Te puedes sentir solo, escucha bien, te puedes sentir solo en lo que estás viviendo, pero tengo buena noticia, tú no estás solo. Te puedes sentir como que Dios no está contigo, pero hoy te tengo buena noticia, Dios está contigo. Puedes pensar de que nadie está viendo tu dolor, pero tengo buenas noticias, Dios está viendo tu dolor. David dice, ¿por qué estás? Dice, ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Mira lo que David dice, Salmos capítulo 10. ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? La gran pregunta que David le hace a Dios, Señor, ¿por qué te escondes? ¿Cuál es el propósito por la cual tú te escondes? David dice, ve, ¿por qué estás tan lejos? Y después dice, ¿por qué te escondes? Cuando Dios se esconde, escucha bien, cuando Dios se esconde, pareciera que estuviera lejos. Aunque Dios esté cerca, pareciera que cuando tú no lo estás viendo, pareciera que Él está lejos. ¿Cuántas personas se sienten que Dios está lejos de ellos cuando Dios solamente se ha escondido? Escucha bien, una persona literalmente puede estar cerca de ti, pero si tú no la estás viendo, tú puedes pensar que esa persona está lejos. El salmista David dice que cuando Dios se esconde en la tribulación, nosotros llegamos a pensar que Él está lejos, cuando solamente Él se ha escondido y Él está cerca de nosotros, porque los ojos de Él están sobre tu vida. Aunque Pedro, en el libro de Mateo capítulo 14, aunque Pedro se estaba hundiendo, aunque los discípulos estaban remando con gran fatiga, Jesús los estaba observando. Hoy déjame decirte, el que tú sientas que Dios está lejos, no quiere decir que Dios está lejos. Dios está cerca de ti. Yo quiero que tú digas, Dios está cerca de mí. No lo estás viendo, pero ¿sabes qué? Dios está cerca. David compara que cuando Dios se esconde, tú piensas que está lejos. Y no es que Dios esté lejos. David nos revela que Dios se esconde, lo que Dios se le oculta a tu carne, y Él quiere que lo percibas a través de la fe. Que creas, que ya no andes por vista, que andes por fe,
que aprenda, gloria sea el Señor, que aprenda, gloria sea el Señor, a creerle a Él. David dice, amén, dice, ve, ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? David nos revela que pareciera como que Dios se fue, pero él dice que Dios se esconde. Y mira, hay muchas personas cuando sienten que Dios se esconde, ellos piensan que Dios está lejos. ¿Sabes por qué tú piensas que Dios está lejos? Porque no lo estás viendo, no lo estás viendo obrar en tu problema, no lo estás viendo obrar en tu familia, en tus hijos. Y esa causa te lleva a pensar de que Dios está lejos. Pero David dice que Dios se esconde. O sea, dando a entender el salmista que Dios no es que Dios se va, no es que Dios te dejó solo. Dios se esconde porque Él no quiere que tú lo veas. Él quiere verte a ti. ¿Cuál es tu reacción en el proceso que tú estás viviendo? ¿Cuál es la reacción que tú estás mostrando en el proceso? Hoy tengo una noticia. Dios te está observando. Dios sabe cuál es tu reacción que tú estás dando en el momento de tu tribulación, en el momento de tu aflicción. Déjame decirte que Dios te está observando. Él te está mirando a ver cuál es tu reacción que tú estás teniendo en el tiempo de tu aflicción. Pero hoy vengo a decirte, Dios está ahí. Mateo 28:20. Jesús dijo que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el día bueno, en el día malo, no importa el estado de ánimo con la cual hoy te levantaste. Hoy vengo a decirte, Dios no te ha dejado. Dios no te ha desamparado. Dios está ahí contigo. No importa cómo te has sentido. Dios prometió estar contigo todos los días. Escucha bien, todos los días. En el día bueno, en el día malo, en el día que peor tú te hayas sentido. Dios nunca te ha dejado. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca olvides que tú no estás solo. Hay un Dios que el que Dios esconda no quiere decir que Él te ha dejado. Dios está contigo. Él siempre, amén, tiene un plan con tu familia, con tus hijos, con tu ministerio. Hoy vengo a decirte, no todo se ha perdido. Dios está cerca. Está tan cerca que Él te puede observar. Cuando los discípulos estaban remando en el mar, la Biblia dice que se levantó una gran tempestad y ellos estaban remando con gran fatiga, se sentían con miedo. La Biblia dice que Jesús los estaba observando. Ellos no estaban mirando a Jesús, pero Jesús los estaba observando a ellos. Debes de entender que aunque tú no estés viendo a Dios en tu proceso, lo importante es que Él te está viendo a ti. Los discípulos, dice la Biblia, que se levantó una gran tempestad y ellos comenzaron a remar con gran fatiga. Ellos estaban con miedo, estaban turbados. La Biblia dice que Jesús los observaba cómo remaban con gran fatiga. Jesús te está observando. Aunque tú no lo estés viendo a Él, yo tengo buenas noticias hoy en esta mañana. Él te está observando y Él va a llegar en el momento que tú más piensas que estás solo. Él siempre llega en el momento que tú piensas que vas a caer. Él siempre llega en el momento que tú te estás hundiendo. Cuando Pedro caminó sobre las aguas y Pedro se estaba hundiendo, la Biblia dice que Pedro clamó y al momento Jesús le extendió la mano. Cuando Pedro se estaba hundiendo, el momento de Dios vino en que la mano de Dios se extendió sobre la vida de Pedro. Yo creo que el momento de Dios viene para tu casa, viene para tu familia, viene para tu vida, en que la mano de Dios, en que el favor de Dios se va a extender. Y yo creo que vas a cambiar, yo creo que toda temporada de tristeza va a cambiar. David decía en el Salmos 30:11, en el Salmo 35, el salmista David decía, has cambiado mi lamento en baile. Por la noche durará el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Yo creo que Dios va a cambiar toda temporada de tristeza por una temporada de alegría. Creo que toda temporada de oscuridad, temporada de soledad, temporada donde te has sentido solo, va a venir por una temporada de luz, donde las cosas son claras, donde puedes ver que nunca estuviste solo, donde Dios va a cambiar tu lamento en baile. Solamente tienes que creerle a Dios, porque Él es el Dios que te sostiene de tu mano derecha. Isaías 41:13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene. Mira quién te sostiene. Que te sostiene de tu mano derecha. Dice, ve, y te dice, no temas, yo te ayudo. Él es el Dios que te sostiene. Cuando Dios te sostiene, y mira, Dios no dice que tú lo sostienes a Él. Dios dice, yo soy el Dios que te sostiene. La Biblia dice que los que están en su mano nadie los arrebatará.
Si la mano de Dios te sostiene, ¿por qué estás con miedo? Si la mano de Dios es quien no te deja caer, ¿por qué tú vas a tener miedo? La Biblia dice, por eso el salmista David decía, si Dios está conmigo, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Debes de aprender a confiar en Dios. Dios te dice, no temas, yo te ayudo. Ya no vivas peleando en tus fuerzas. Ya no vivas peleando en tus propias estrategias. Deja que Dios pelee por ti. Solamente confía en Dios. Recuerda que Dios dice, no temas porque yo te sostengo de tu mano derecha. La Biblia dice, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, David decía, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David dice que vas a pasar por el valle, pero el valle no te va a matar. Vas a pasar por la depresión, pero la depresión no te va a matar. Vas a pasar por momentos de crisis, momentos de enfermedad, momentos de soledad, pero no te va a poder matar. ¿Sabes por qué? Porque él dice, porque tú estarás conmigo. Donde hay muerte hay un Dios que va contigo. Donde pareciera que no vas a salir, hay un Dios que va contigo. David